Hermanos, cuando estaba leyendo estas palabras, cuando venía meditando en ellas, incluso en medio del viaje, y decirles que luego del viaje estuvimos en Caripe con unos 100 jóvenes de la ACIGEO allí compartiendo acerca de la idolatría. Y fue un tiempo de refrigerio incluso para nosotros como familia. Poder descansar, poder recibir reflexión y refrigerio de Dios, pero también poder ser usados por Dios para enseñar a una generación que está clamando poder seguir al Señor como Él quiere. Y cuando venía reflexionando acerca de esto, me encontré con una historia. Tal vez usted la ha escuchado antes. Un alpinista o senderista llamado Aron Ralston, en el año 2003, él perdió su brazo porque su brazo quedó atrapado en una inmensa roca allí en Colorado. Y este personaje trató de salvarse, trató de sacar su brazo de ese lugar, pero no podía. Y contaba con una navaja para poder hacer algo. Y después de 127 horas bajo esa pesada roca, él tomó una determinación que cambiaría su vida. Él fracturó su propio brazo, lo fracturó y comenzó con la navaja que tenía a cortar su brazo. Literalmente él cortó su brazo y después de tantos días sin agua, sediento, hambriento, muriendo, subió Ralston a la superficie sin su brazo. Su brazo quedó allí en las montañas de Colorado. Lo cierto es que este personaje subió y fue socorrido por algunas personas que estaban alrededor. Le llevaron y se salvó. Y después hicieron películas acerca de eso. De hecho, usted tal vez la ha visto. Pero la situación de Ralston nos lleva a pensar en la vida cristiana. ¿Cuántas cosas de manera determinada nosotros le hemos dicho que no para seguir y servir al Señor? A veces debemos tomar determinaciones de este tipo para poder servir y seguir al Señor. Saben, el título de este sermón es Verdaderamente Cristianos. Porque el apóstol Juan quiere que nosotros retomemos la identidad de ser llamados cristianos. Por eso él comienza diciéndole estas cosas, todo lo que les he escrito, se los he escrito para que crean en el nombre del Hijo de Dios y para que sepan que tienen vida eterna. Amén. Para eso Juan les está escribiendo, retomen la identidad de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque las situaciones, las dificultades, también las personas que estaban alrededor de ellos los estaban perturbando. Cuando vemos la vida de este senderista que cortó, fracturó su brazo con determinación para salvar su vida, nosotros debemos pensar en cuántas cosas debemos hacer con determinación para alejarnos de aquellas situaciones, relaciones, personas, trabajos, circunstancias, ídolos que nos desenfocan de las cosas del Señor. Entonces, un verdadero cristiano, ¿cómo debe ser? Un verdadero cristiano, ¿qué debe hacer? Pues el apóstol Juan nos dice algunas cosas. Y saben, hace mucho tiempo leí un libro, de hecho fue traducido por Alejandro Molero, de 9 marcas, se llama ¿Soy verdaderamente cristiano? Es una pregunta. Y en ese libro se desplazan por muchos lugares haciéndonos las preguntas a ver si realmente somos el cristiano que digo ser. Pero el apóstol Juan no te quiere hacer una pregunta. El apóstol Juan quiere decirte, si eres verdaderamente cristiano, debes comportarte así. Y yo lo reafirmo. Un verdadero cristiano, ¿cómo debe ser? Un hombre de Dios, una mujer de Dios, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe comportarse? Sin duda hay algunos puntos que quiero que sigamos. Ser realmente cristianos implica estar conscientes de nuestra identidad eterna. Cuando estuvimos allí en ese lugar con los indígenas, con el liderazgo de ellos, con los misioneros y todo lo demás, estuvimos hablando acerca de lo mismo. Ustedes se sienten identificados con la causa del Señor y saben, alguno pudiera decir, pero si ellos son cristianos. Cuando comenzamos a indagar, cuando comenzamos a hacer preguntas, cuando comenzamos a revisar la iglesia, nos dimos cuenta que ellos, cada uno tenía una identidad propia. Cada uno quería hacer lo que quería, cada uno quería predicar como quería, cada uno quería irse de misionero a donde quería. Y si algo nos hace el llamado a ser
identificados con el Señor, es que debemos buscar hacer lo mismo según Dios. Somos uno, somos una iglesia. Ser realmente cristiano viene a ser el fundamento que une nuestra vida de acuerdo a lo que Cristo hizo, con una eternidad futura correcta. ¿Y por qué digo eternidad futura correcta? Porque el mundo y los que siguen al mundo y los que siguen los deseos del mundo no están pensando en la eternidad ni en la muerte. Ellos están viviendo hoy como que mañana no fuera a desaparecer. Pero el creyente debe tener la mirada en Cristo Jesús, en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, en lo que Dios dice. Y hay alguien que dijo, Cristo es el final del principio y el principio del fin, pensando en la era temporal en que Él nos creó. Y esto lo dijo Christopher Wright. ¿En qué sentido? Que si Cristo no está en nosotros en este tiempo, pues nosotros estaremos lejos de Dios en la eternidad, apartados de Él. Porque hay una eternidad, si se pudiese decir, incorrecta. Hay una eternidad lejos de Dios. Hay una eternidad apartados de Dios. Hay una eternidad sin Dios. Hay una eternidad sin la gracia de Dios. Y yo no quiero estar ahí y tampoco quiero que usted esté allí. Y un verdadero cristiano no va a estar allí. Por eso la petición de Juan es que nos comportemos, que vivamos, que creamos, que entendamos que nuestra realidad es ahora, pero todavía no, dicen los teólogos. Vivir el ahora con nuestra mente en el cielo, en la eternidad, haciendo las cosas conforme a cada detalle, como cantamos, cada detalle viendo su plan. Y yo me muevo según su plan. Lo cantamos bonito, pero cada detalle en mi vida refleja el plan de Dios y su voluntad. Debemos revisarlos. Y alguien decía, no debo buscar la voluntad de Dios. Debo ser parte de la voluntad de Dios. Debo ser un instrumento de la voluntad de Dios. Cuando comenzamos a dudar acerca de la voluntad de Dios, pudiéramos estar lejos de la voluntad de Dios. Entonces debemos revisar nuestra vida, nuestra mente. Y esta creencia se separa de solo creer sin pensar en el mañana. Yo soy creyente. ¿Y qué haces en la iglesia? Voy al discipulado. ¿Y qué más haces? Bueno, voy al discipulado. Debemos tener cuidado para qué estamos haciendo las cosas, y el principio fundamental de la vida del creyente es cumplir una misión. Y en medio de esa misión, sí hay cosas. Debemos mandar nuestros hijos al colegio, debemos estudiar, debemos ser socorridos. Pero hay un texto que dice, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué pasa después? Pero el deleite, la satisfacción, la alegría, el gozo es en Dios. Y Él te va a conceder todas las cosas conforme a la voluntad de Dios, no a tus deseos. Deleítate a sí mismo en Jehová, en Dios, en lo que Él dice y quiere y desea y como Él piensa. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas yo las voy a añadir, porque aquí en eso necesito un carro, necesito esto. No, Él añadirá. ¿Sí o no? ¿Quién lo va a añadir? ¿Tú? ¿Yo? Dios. Pero debemos estar en el plan de Dios. Vean lo que dijo Dietrich Bonhoeffer. No sé mucho, mi alemán no está bien. Pero vean lo que dijo él. Y lo dijo alguien con una determinación y con una función y terminación de vida terrible. ¿Quién ha leído a Bonhoeffer? ¿Alguien aquí? Luis Carlos, poco. Les recomiendo que lo lean. No vivió mucho tiempo, ¿saben? ¿Por qué Luis Carlos? Lo asesinaron los nazis. ¿Y por qué lo asesinaron los nazis? Porque él determinantemente, como Ralston allí debajo de la roca, él no se asoció con los mundanos que querían atraparlo en su juego político. Y cuando él estuvo delante de todos esos generales que le pedían que le siguieran y sirvieran, él dijo no. Y vean lo que dijo este personaje. Cuando Cristo llama a una persona, le ordena venir y morir. Y él murió por causa del Señor. Esto es una verdad dura. Alguien pudiera decir, usted está loco.
Pero hay gente muriendo hoy por causa del Señor. Y cuando a los jóvenes les retamos, los desafiamos con cumplir con una misión, con irse de misioneros a un lugar, no lo hacen. Eso no gusta. Mucha gente me dice, lo que ustedes hacen no gusta. Eso no es llamativo. Eso no nos gusta. Eso no da propaganda. Pero muchos jóvenes atravesaron la selva de Darién, de esos que no querían ir, 2, 3, 4 días, y algunos se murieron incluso para ir a otro lugar. ¿Dónde está nuestro tesoro? Allí está nuestro corazón. Pudiéramos estar almacenando ídolos en nuestros corazones que están quitando a Dios por encima de los demás. Entonces, cuando vemos estos personajes, cuando veo a Timoteo Guaymas, por eso me anima a estar con ellos, ¿saben? Me goza estar con estas personas porque te inspiran a seguir, te animan a seguir, a avanzar, a pensar en las cosas del reino. Porque si no, nos desenfocamos y nos salimos del carril. Nos salimos de la autopista. Y salirse de la autopista puede ser en un instante. Ni cuenta te das. Y cuando te das cuenta o vienes a abrir los ojos, ¿dónde estoy? Pudieras estar en un lugar apartado de Dios. Ser realmente cristiano nos lleva a saber, conocer y a enseñar a nuestro Dios eterno e inmutable. Saber, conocer y enseñar. Por eso el apóstol Juan dice, para que crean, pero también para que enseñen, para que muestren, para que digan, para que hablen. ¿Para qué recibimos del Señor? ¿Para quedarme callado? ¿A cuántas personas Dios coloca a tu lado? ¿A cuántas le hablas del Señor? ¿O te avergüenzas de hablar del Señor? Saben, este es un desafío no solo para ti, para todos. Siempre lo he dicho, es un desafío. Pero que me hallen sirviendo al Señor por encima de cualquier cosa. Porque si me avergüenzo de hacer lo que mi Padre me manda a hacer, entonces no soy hijo de mi Padre celestial. Y esto es una verdad que no puede ser refutada. El Señor, un cristiano real, ha sido salvado desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura, Él nos salvó para gloria de su nombre. Entonces, cuando dice este verbo, para que creáis, es un verbo que nos lleva a pensar que es creer hoy, mañana, pasado mañana, el domingo que viene, todos los días. Creer y seguir creyendo, amar y seguir amando, predicar y seguir predicando. No nos podemos detener. Él nos llamó desde el principio a vivir con esta identidad, con esta posición en Cristo, lo que soy en Cristo, mi deleite en Cristo, mi disfrute en Cristo vivimos, nos movemos y somos. Si esto te parece repugnante, es cuando uno come algo que dice ya no quiero comer. Tal vez tus oídos están buscando otra cosa para escuchar. Pero debemos deleitarnos en el Señor. Cuando hablaba con Timoteo, le dije, oye Timoteo Guaymas, el viejito de allí, se parece al viejito de la película esta, Up. Sí, se parece a él. Y así habla. Pero decimos nosotros, cuando él habla, él te está metiendo como una daga para reflexionar, así con su carita del viejito de Up. Y él me decía, Robinson, si la iglesia no entiende su identidad y su posición en Cristo, difícilmente entenderá su rol y papel dentro de la voluntad de Dios. ¡Wow! Yo me quedé. Si no entendemos mi identidad en Cristo y mi posición en Cristo, quién soy en Cristo, Él como mi Padre y yo su Hijo, Él como Padre me va a dar lo necesario para avanzar, para existir, para comer, para vivir, todo lo necesario. Entonces difícilmente voy a entender que en cada detalle Él tiene su plan. ¿Cómo que dice la canción? Disfruta el mundo según su plan. No vamos a disfrutar. Y debemos pedir al Señor que nos ayude. Hechos 17, 27, 28 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, dice Pablo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos.
Y vean lo que dice Pablo, que era una poesía de la época. Dice, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. ¿Hablando de quién? De Jesucristo. En Él vivimos nuestra vivencia, pero en Él también me muevo a donde sea y en Él soy completamente satisfecho para hacer todo lo que hago, para vivir como debo vivir. Un cristiano también vive consciente de una realidad que le lleva a tener una confianza que sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Cómo estamos orando? Si pedimos alguna cosa, si confiamos en lo que pedimos conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. Entonces debemos estar revisando cómo estoy orando. Estoy pidiendo, y pedir conforme a su voluntad es ser su voluntad. Es estar en su plan, es vivir conforme a su plan, es entender su plan. Aquí hablaba mi esposa de la soberanía, de la providencia, de lo que Dios dice acerca de eso. Pero a veces incluso somos teológicos en definirlo, pero poco aplicativos en hacerlo. Debemos definirlo sencillamente como ser un hijo de Dios. Confiar en lo que Él va a hacer, porque Él es mi papá. Él me ama y Él entiende mi necesidad. Él sabe qué necesito y qué no necesito. ¿Cuántos son padres aquí? Nosotros entendemos algo de eso. Algo de lo que es amar a un hijo. Pero debemos tener cuidado con los ídolos, como lo tuvo Abraham cuando Dios le dio a Isaac. Dejó de ver a Dios y Dios le dijo, pues, ofréceme a tu hijo en sacrificio. A ver qué tal. Y sí lo hizo. Y sí se reenfocó en algún sentido, en algún momento, en alguna circunstancia de la vida debemos reenfocar y cortar brazos. En referencia a dejar cosas, a dejar de seguir cosas, a dejar de escuchar cosas, a dejar de estar en relaciones, con amistades que pudieran estar perjudicando tu vida y mal aconsejándote. Vivir en la plenitud de la voluntad de Dios produce paciencia. Nosotros somos impacientes, como cuando vamos al médico. Somos pacientes, pero en realidad impacientes, esperando al médico que va a buscar a los pacientes, pero los pacientes están impacientes, doctor Andrés. Pues la voluntad de Dios, el descansar en Él, el reconocer al Padre que nos ayuda, nos lleva entonces a orar conforme a su voluntad, a tener paciencia, y esto va a generar comunión, relación, cercanía con Dios, y esto nos lleva a descansar en el seguro cumplimiento de su voluntad. ¿A usted le gusta esperar? No, ¿verdad? A mí tampoco. Pero el Señor nos está enseñando y el Señor nos llama a esperar. Y el Señor nos llama a buscar su voluntad. El Señor no nos llama a colocarnos en la posición de Dios. Declaro que esto va a pasar. No te toca declarar. Él es Dios, no tú. Él y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y Él determina qué hacer y qué no hacer. Y yo como su hijo debo esperar. Y si Él me cierra una puerta en la cara, si Él hace lo que hace, yo disfruto de su voluntad. Entonces esto nos lleva al segundo punto. Un cristiano real no es que busca la voluntad de Dios. No es que pide por la voluntad de Dios. Un cristiano real es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, es el plan de Dios. Él va a buscar hacer, Él va a buscar decir, Él va a buscar actuar como un hombre o una mujer conforme a la voluntad de Dios, porque es la voluntad de Dios. Dios desea que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Y si eres cristiano, te has sacudido, te has acercado al conocedor, al Dios de dioses, Señor de señores. Entonces, eres voluntad de Dios. Recuerdo una noticia en el año 1982 en el Hotel Hilton, allí en Houston. Pues el recepcionista del hotel apagó la alarma para evitar el ruido de la alarma y se quedó dormido y ocurrió un incendio.
Y dice la policía que los muertos fueron víctimas del humo asfixiador negro y el hollín que se desparramó por todo el hotel debido al sistema automático de ventilación. Pues esto se activó y el recepcionista dijo: yo no quería ser molestado por el ruido de la alarma. Se desligó de la alarma que sonaba en aquella oficina y él se quedó dormido y murieron más de 40 personas. Pues fue condenado. El punto es que nosotros no debemos apagar la alarma. El punto es que hay gente alrededor necesitada. Nosotros no nos podemos hacer los Willie Mays. Le enseñé esta palabra al hermano Timoteo Guayma y él se reía porque conoce a Willie Mays, el beisbolista. ¿Y qué es el Willie Mays? Bueno, el loco, el que no sabe, el que el vecino se está muriendo no me importa, el que los indígenas se están muriendo no me importa, el que los amigos se están yéndose al infierno y no me importa. Pues no podemos apagar la alarma. Necesitamos predicar el evangelio. Por eso hacemos énfasis en el discipulado, para equiparnos para seguir llevando el mensaje de Dios. Si yo estoy viniendo al discipulado para sentarme solamente, no estoy cumpliendo con el objetivo de Dios para la iglesia y lo que nosotros deseamos. ¿Verdad, Pastor Hidroco? Él levantó la mano. ¿Por qué? Porque el deseo nuestro es equiparnos para seguir llevando el evangelio. Nuestras oraciones son escuchadas en conformidad con la voluntad de Dios. Y de esa forma deben salir de nuestros labios. ¿De qué manera estamos orando? ¿Qué tipo de oración estás haciendo? Porque si vamos al pasaje, él dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿de qué manera estamos orando? Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Somos débiles en pedir. Quiero pedir por mi situación. Quiero pedir por la provisión. Quiero pedir por cualquier cosa material. Pero ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos como. Él es como un tapaboca para que esa oración no sea lo que tú estás pidiendo. Entonces, ¿qué hemos de pedir como nos conviene? No lo sabemos. El Espíritu de Dios nos dirige a pedir lo que conviene conforme a la voluntad de Dios y nosotros debemos buscar esa forma de orar. Porque eso refleja un verdadero cristianismo, confianza, paciencia, perseverancia y también soberanía detrás de la oración que haremos. Alguno pudiera decir entonces: pastor, ¿y para qué orar? Pues no olvidemos que la oración es adoración. Y cuando oramos, adoramos. ¿Quién necesita orar? ¿Dios o tú? Nosotros. Pero incluso Dios, cuando llevamos el evangelio, dice que pide por nosotros. Imagínense usted el amor del Padre. Pero nosotros necesitamos orar, hermano. Un cristiano verdadero ora pensando en la vida. Ora pensando en la comunión de la iglesia. Ora pensando en la comunión de los hermanos que se han apartado. Porque Juan habla de un hermano que se había apartado. Y él dice: y esta es la confianza que tenemos, que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Versículo 16: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le hará volver a la vida. Y aquí hay un detalle que pudiera ser una rama del fundamento bíblico y por el cual muchos se van. Bueno, pastor, ¿cuál pecado es de muerte? ¿Cuál no es de muerte? ¿Y qué está diciendo Juan ahí? Entonces yo voy a orar. Me enredé, pastor. Me enredó Juan. Es la intención de Juan decir. Se lo voy a explicar con una ilustración. Oswald Chambers, en uno de sus libros, escribió que la voluntad de Dios es como estar en un bosque inmenso y un sendero en ese bosque. Y él dice que cuando nosotros comenzamos a dudar como creyentes de la voluntad de Dios es porque estamos lejos del... Ay, se apagó. Lejos del sendero. Es decir, cuando yo camino en el sendero estoy seguro que estoy en la voluntad de Dios. Cuando dudo es porque estoy lejos de Él. En algún sentido,
Lo que está diciendo Juan es que oramos por aquellos que están en el sendero de Dios. Pedimos por ellos. No podemos colocarnos en la posición de Dios para salvar a alguien que va caminando. Y allí en el griego hay un pros tanatón, los que caminan hacia la muerte. A ellos no les interesa el evangelio. Ellos les interesan las injusticias. Ellos van camino al infierno y ellos no desean que tú les hables de Dios. Es más, ellos están contra Dios. Y ese es un pecado de muerte, aquel que blasfema contra el Espíritu Santo y todo lo que hace cercano a Dios, a la gente. No podemos orar como si fuera Dios para que transforme ese corazón. Dios lo hará en su voluntad y debemos allí orar conforme a la voluntad de Dios. Ahora, si oramos por aquellos que van al mensaje del Señor, sí. Si oramos para predicar el evangelio, sí. Pero debemos reconocer la voluntad de Dios. Y vean lo que dice este personaje, autor, dice: cuando estableces una relación correcta con Dios, disfrutas de una libertad y de gozo. ¿Estás disfrutando de la libertad y el gozo que Dios te dio? ¿Te estás deleitando en el caminar con el Señor? ¿O es un peso? ¿O me cuesta? Me empujan para ir a la iglesia. No quiero estar allí. Me da un pesar estar en ese lugar. Escuchar eso que están diciendo allí. Debes revisar tu corazón. Disfrutar de la vida. Disfrutar del deleite. Deleitarme en lo que hago en el Señor. Gozarme con lo que hago en el Señor. Recuerden aquellos discípulos que fueron azotados por causa del Señor. Ellos salieron de allí quejándose. ¿Por qué me dieron estos latigazos? No, salieron gozosos por haber sido dignos de ser maltratados por causa del Señor. Tú eres la voluntad de Dios, dice Chamber. Todas tus decisiones acertadas son la voluntad de Dios. No eres tú, no soy yo, es Cristo en nosotros. A menos que Él te diga lo contrario. Entonces, dejemos de preguntar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. En lugar, la meta es hacer la voluntad de Dios diaria y continuamente. Es nuestra meta en Dios como verdaderos cristianos. No, ¿y qué voy a hacer? Sino hacerla en reconocimiento de que estoy y soy la voluntad de Dios y estoy en sus planes. Dios desea tanto que conozcamos su voluntad que nos las ha revelado en... ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿Dónde voy a buscar la voluntad de Dios? No en un influencer buenísimo, muchacha. Muchacha, me contaron de un influencer buenísimo, el cual nos puede llevar a buscar y hacer lo que tú sabes que vamos a hacer. Ningún influencer, ninguna inteligencia, ningún falso profeta. Es la palabra del Señor. Es la única y suficiente palabra del Señor. Y buscarla me va a llevar a entender la voluntad revelada de Dios en su palabra. Esto lo dijo David Platt en su libro Sígueme, recomendado. Un cristiano real ora y pide conforme a la voluntad de Dios. Un cristiano real ora y descansa en la soberanía de Dios. Un cristiano real confía y reconoce la sabiduría y el deseo de Dios por encima de su deseo. Un cristiano real ora de esa manera. Pero un cristiano real pudiera estar alejándose del Señor incluso. Y por eso Juan dice, oren por ello. ¿En quién piensa usted cuando el apóstol Juan dice eso? En que si es de Dios esa persona por la que usted va a orar, como aquel hijo pródigo que se fue lejos de su padre, volvió en sí y dijo, en la casa de mi padre puedo estar. Y se volvió a casa de su padre. ¿Y qué hizo su padre? ¿Qué hizo con él? Lo desechó, lo menospreció, lo alejó, lo reprochó, le sacó la lista de pecados, como olía a cerdo. Le dijo, vete de aquí que estás maloliente. No, lo abrazó, corrió
y le dio una bienvenida que hasta hoy marca la pauta en el verdadero amor de Dios como Padre, al que nosotros debemos acudir en cada circunstancia, en cada pensamiento, en cada búsqueda de cualquier situación, pero también en cada situación que esté afectando mis emociones, mis sentimientos, no reproduciendo lo que el mundo quiere reproducir, el estrés, la depresión, el alejamiento de Dios, el lugar solitario, el lugar oscuro. Levántate de allí, sal de allí, corre a los brazos del Señor. No te encueves, no te quedes allí, porque es peligroso. Y el diablo poco a poco está introduciendo verdades como un veneno mortal para que la gente se aleje del Señor. Y debemos nosotros tener cuidado y defender y cortarnos lo que debamos cortar por causa del Señor. Nuestras oraciones hoy pudieran estar descubriendo una condición que nos coloca en una posición lejos de Dios. Miguel Núñez. Como oramos pudiera estar descubriendo, describiendo, declarando qué hay en nuestros corazones. Juan Calvino decía, nuestros corazones son una fábrica de ídolos. Y a veces nosotros pensamos que idólatra es la gente. Pero cualquier cosa que quite el primer lugar de Dios en nuestra vida es un ídolo. Nuestros hijos, nuestros familiares, nuestro carro, nuestro trabajo, nuestros compañeros, nuestra pareja puede ser un ídolo. ¿Verdad, Marlene? Marlene no se ríe. Cualquier cosa pudiera ser un ídolo. Y debemos revisar nuestro corazón. Si estoy fabricándome un ídolo oculto. Y hablando con los jóvenes, algo me llamó muchísimo la atención, porque ellos nos hicieron la pregunta a varios pastores que estaban allí, líderes, nos dijeron, ¿el sufrimiento puede ser una clase de ídolos? ¡Wow! Sí, tu sufrimiento tú lo pudieras colocar como un ídolo para que los demás tengan compasión de ti y no colocando a Dios por encima de tu situación. Una pregunta de jóvenes, en medio de jóvenes, para nosotros. Impactante, pero debemos tener cuidado que hay en nosotros. Ya estamos terminando. No se vaya. Algunas oraciones están lejos de la voluntad de Dios. Saben, no por el deseo de Dios, sino por aquellos que obstinadamente están lejos de Dios y quieren seguir lejos de Él. No puedes hacer tú algo por alguien que no quiere nada con Dios. No puedes cambiar la voluntad de Él a menos que Dios lo determine y lo haga. Entonces debemos tener cuidado de echar las perlas a los puercos y de hacer cosas que ni Dios puede hacer y tú quieres hacerlo. Hay que tener cuidado. Y cuando un cristiano real está consciente de la voluntad de Dios, no perderá tiempo en cosas que le pudieran estar llevando a perder el tiempo. Hay cosas suficientemente valiosas por hacer, aparte de aquellos que quieren frenar la causa del Señor y no lo van a lograr, ¿saben? Si hay algo que me alegra, que esté Yurmi aquí, que esté Carlitos aquí, el que venga de otro país, que nos vea sirviendo al Señor. Pero también que ellos estén sirviendo al Señor. Es la mayor alegría que nos puede dar. No me construí un edificio, Carlitos, allá en Perú. Gloria a Dios, dice Carlitos. No. La edificación de tu vida. El apóstol Pablo y todos los apóstoles decían cuando hablaban de una iglesia, nos alegramos porque perseveran y están fieles al llamado. Esa era la alegría de ellos y es nuestra alegría. ¿Qué queremos de nuestros hijos? ¿Qué queremos de nuestros familiares? Que amen al Señor. ¿Qué queremos de nuestros hijos? Que se casen con una mujer que ame al Señor más que a ellos incluso. Ese es el deseo, debe ser el deseo nuestro. ¿Qué queremos del Señor? Bueno, que el hombre tenga plata para que la saque de abajo. Pregúntenle allí a los que están en La Guaira, algunos que perdieron todo. Vayan y entrevístense con ellos. O en Colombia, que también mucha gente perdió todo. Pregúntenle a ver si ellos depositaron 20 millones de dólares cuando estaba temblando la tierra y se acabó. No, ahí no vale nada de eso. Es la confianza en el Señor. Un cristiano real, último punto, no es un practicante del pecado, sino practica la fe. Y esta palabra practicante, algunos pudieran relacionarla
con religiosidad. No, me refiero a una vida completa, entera, de servicio, de devoción, de amor, de pasión por la causa del Señor. Es practicante, refleja, muestra la fe que dice tener, pero no practica el pecado. ¿Saben? Es una diferencia. El que practica el pecado no es de Dios. Si tú te deleitas en practicar el pecado, en hacer lo que estás haciendo lejos de Dios, lo disfrutas y te sientas aquí en este banco, en un banco, una silla aquí, igual eres un practicante del pecado lejos de Dios, hijo del diablo. ¿O no? O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Simple y llanamente. Así usted me odie, me quiera tirar piedra, tomate, lo que usted quiera. Pero la palabra y el apóstol Juan, que habla de amor, es un apasionado hablando del amor, es un apasionado hablando de que aquellos que no reconocen al Señor como Salvador son hijos del diablo. Lo dice él, el amoroso Juan. Entonces, no practique el pecado. Un cristiano real está aferrado a los propósitos eternos de Dios y eso le permite entender y saber que pertenece a Dios. ¿Ustedes saben qué me gusta de este último pasaje? No sé si usted lo detalla allí en Reina Valera, pero hay muchos verbos en plural. Tenemos, sabemos, somos, sabemos, somos, tenemos, sabemos, somos, tenemos. ¿Qué te indica eso? Identidad. No es Juan solo. Sabemos, somos, me identifico, amo esto, quiero amar esto. Es identidad, es familia. Y debemos caminar allí. Soy de Dios, somos de Dios. Y el mundo entero está en constante lucha contra los que son de Dios, a los que somos de Dios, a los que buscan los valores de Dios. En constante lucha. No sé de qué manera en tu vida pudiera estar mostrándose. Pero si buscas de Dios, si buscas la luz, si avanzas hacia la luz, si creces en la gracia de Dios, cosas te van a venir. Aflicciones te van a venir, situaciones te van a venir. Pero las aflicciones del tiempo presente no son comparados con la gloria venidera. Yo confío, espero, anhelo la gloria venidera. Deseo la gloria venidera. Aspiro la gloria venidera. Me apasiona la gloria venidera. Por eso viajo 18 horas. No porque me gusta, hermano. Nosotros, hay hermanos que vienen y me dicen como que a mí me gusta estar en eso. No me gusta dejar a mi familia sola, ¿saben? Ya estoy que se los digo. No. Es una responsabilidad que el Señor nos ha dejado. Y hay pastores que viajan mucho más que yo porque están en lo mismo y a veces me dicen, Robinson, sé que tus hijos están pequeños. Sé que no puedes dejar a tu familia tanto tiempo. Pero estamos dentro de un equipo llamado SADI que al menos tiene 4 reuniones al año para definir qué hacer, cómo hacer en medio de este país destruido económicamente, para saber cómo hacer para sostener a gente que no tiene ni para comprar un pan. Entonces es reunirnos mínimo 4 veces al año. Y yo no puedo ir 4 veces al año. Pero hermanos, es lo que debemos procurar hacer. Porque yo quiero que mis hijos vean ese testimonio por causa del Señor. El Señor como primero. Un cristiano real siempre estará consciente también del lugar que ocupa y de los peligros que lo rodean. ¿Dónde estás mirando? ¿Dónde estás parado? ¿Dónde está tu posición? ¿Estás mirando a alguien fuera de tu esposa? ¿Le estás escribiendo? ¿Estás coqueteando con ella? Debes tener cuidado. Debes tener cuidado porque recuerden a David cuando estaba ocioso, cuando los reyes debían ir a la guerra. ¿Dónde estaba él? Él debía ir a la guerra, pero él se quedó en el palacio. ¿Ustedes creen que eso fue así? Wow, él volteó y vio a Betsabé. Wow, mira eso. Premeditado, pensado y definido. Cuidado con lo que ves, cuidado con qué coqueteas, cuidado con lo que haces, porque eso pudiera colocarte en un lugar de Dios.
Entonces debemos estar conscientes de que la tentación, las situaciones pudieran colocarnos alrededor en la medida de una mordida voraz de un depredador llamado diablo. Está pendiente, atento, y te va a lanzar como un cocodrilo. Ustedes han visto esos cocodrilos cuando están allí en África y están esperando la presa y salen, ¡guau! Se lo tragó. Cuidado. Debemos saber actuar. Debemos saber dónde estamos. Debemos saber qué hay detrás de cada evento desastroso, desafiante. Debemos reconocer nuestro amor recibido de Dios, que ese amor debe ser demostrado y también modelado. El propósito eterno de Dios me coloca en su plan eterno, a vivir de acuerdo a su plan, a servir teniendo presente nuestro destino, a vivir teniendo presente que estamos en un lado de la eternidad, pero con la mirada correcta, la mirada y el lugar creada para los hijos. Aquel lugar que la conformó la obra completa de Cristo como piedra angular. Estamos, pertenecemos y somos del verdadero. Es lo que dice Juan. Estamos, pertenecemos y somos del verdadero. ¿Usted pertenece al verdadero Dios? ¿Usted es realmente cristiano? ¿Usted está viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Conforme al plan de Dios para su vida? ¿Usted está dispuesto a caminar según la voluntad de Dios? Hay brazos que cortarse a veces. Hay navajas que sacar. Hay brazos que fracturar. Pensando en las cosas que debemos dejar de hacer. Vamos a ponernos de pie y vamos a pensar en todas esas cosas que hemos hablado. Pero sin duda, recordando que un cristiano real se identifica con el Señor. Lo primero, ¿verdad? Pero eso tiene implicaciones. Un cristiano real es la voluntad de Dios. Nosotros somos la voluntad de Dios como iglesia. Y la voluntad de Dios no puede ser detenida. Dice la Escritura en Mateo, las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Contra quién? Contra la iglesia de Dios. Y un cristiano verdadero es un practicante de la fe. Saben, decía Timoteo Guayma, y con esto termino, y es la aplicación de la enseñanza, que cuando él está de viaje en esos lugares, y él nos contaba eso, él disfruta estar en esos lugares. Pero él después del segundo día ya comienza a pensar en sus nietos. Después del tercer día ya él quiere estar abrazando a sus nietos. Y él dice que cuando él llega a su casa, ya están en el aeropuerto los nietos. Pero no hay nada como estar en su casa. Y lo mismo les puedo decir yo. Nosotros no somos de este mundo. Nuestro Padre nos está esperando. Y nosotros debemos anhelar la casa del Padre. Correr hacia eso. Buscar lo que Él dice. Hablar lo que Él dice. Pensar lo que Él piensa. Hermanos, porque en la casa de mi Padre, dice el Señor, muchas moradas hay. ¿Cuántos hay aquí? No, eso es muy... No, para todos. A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si hoy estás corriendo lejos de Dios, hoy es día para que te vuelvas a Él. Es la oración nuestra hoy. Si eres uno de los que están aquí, si alguno viere a su hermano cometer pecado, si hoy estás en pecado, hoy es la oportunidad de acercarte a Dios y salir de ese lugar, de esa oscuridad, de ese tormento, de esa aflicción y abrazar la fe en Cristo Jesús en arrepentimiento y decir, Señor, yo quiero verte a ti como mi único y mayor y suficiente tesoro. Debe ser el deseo. Por eso vamos a orar. Y voy a pedir allí en silencio que tú puedas orar a Dios. En tranquilidad. En silencio.
pero en reflexión. Oremos.